Hola chicos, bienvenidos al curso de matemáticas. Vamos a realizar el tema 3 con respecto a mitad, tercia y cuarta de un número. La mitad. Todo número par tiene mitad exacta. Ahora, ¿cómo identificar si el número es par? Ya que si es par es el único que le puede sacar una mitad de manera exacta. ¿Quiénes son los números pares? Los números pares vendría a ser el número 2. El número 2 es un número par. El número 4 también es un número par. El número 6 también es un número par. El número 8 también es un número par. Estos son los números pares. Pero si tú observas que tu número termina en 0, también le vas a poder sacar la mitad. Es decir, si es 2, tiene mitad. Si es 4, tiene mitad. Si es 6, tiene mitad. Si el número 8 también tiene mitad. Porque son números pares. Pero si tu número tiene dos cifras, por decir 56, tú solamente observa la última cifra. Como la última cifra es un número par, eso quiere decir que todo el número 56 sí tiene una mitad que es exacta. Si tengo 84, a ver, 84 tiene mitad exacta, tú solamente observa la última cifra. Si la última cifra es un número par, en este caso es 4, y 4 sí es un número par, eso quiere decir que 84 sí tiene mitad exacta. 92, tú solo observa la última cifra, 2. Y el número 2 es un número par. Por lo tanto, el número 92 sí tiene mitad exacta. Si tenemos el 70, observamos que el 70 termina en número 0. Por lo tanto, todo el 70 sí tiene mitad exacta. Si tenemos 158, tú solamente observas la última cifra, termina en 8 y 8 es un número par. Por lo tanto, 158 tiene mitad exacta. Si tenemos 640, tú solamente observas la última cifra. Si tu última cifra es 0, como en este caso, eso quiere decir que 640 sí tiene una mitad exacta. Entonces, cuando te piden sacar la mitad, si tú observas que tu número termina en un número par, como estás observando acá, o en 0, ese número sí se le puede sacar la mitad. Entonces, ¿la mitad qué significa? La mitad significa dividir entre 2 un número. Veamos, me piden la mitad de 86. Entonces, si me dicen la mitad de 86 y la mitad es dividir entre 2, eso quiere decir que al 86 le tienes que dividir entre 2. Ahora, ¿cómo se divide entre 2? Es más sencillo acá sacar la mitad de cifra en cifra. El número 8 sí tiene mitad. ¿Cuál es la mitad de 8? La mitad de 8 vendría a ser 4. Ahora miremos la otra cifra, el número 6. ¿Y cuál es la mitad de 6? La mitad de 6 vendría a ser el número 3. Eso quiere decir que 86 entre 2 es igual a 43. La mitad de 64 es, como te está pidiendo la mitad, entonces tú tienes que dividirlo entre 2. Coloca 64 entre 2. Obviamente sí se puede sacar mitad porque te das cuenta que la última cifra es un número par. ¿Cómo dividimos? Cuando es entre 2, tú lo puedes dividir cifra por cifra. Es decir, la mitad de 6 es 3 y la mitad de 4 es 2. Entonces la respuesta sería 32. Recuerda que cuando yo saco de esta manera de la mitad a la mitad de cada cifra, yo comienzo por la primera cifra de tu izquierda. La mitad de 8, 4, la mitad de 6, 3. De esa manera comienzo. Aquí la mitad de 6, 3. La mitad de 2, 2. La mitad de 52. Bien, o sea 52 entre 2. Y nos damos cuenta que termina en 2. Por lo tanto, este número sí tiene mitad. ¿Cómo lo sacamos de cifra en cifra? La mitad de 5. Uy, pero la mitad de 5 sí no es exacto. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? A este número, quítale 1. ¿Ok? Mira, al 5, porque el 5 no tiene mitad exacta. No me conviene. Entonces, quítale 1. Si tú le quitas 1,
ya no va a ser 5, ¿verdad? Va a ser 4. Quítale 1 y ese 1 dale al 2. Y el 2 se va a volver 12, ¿no? Con el 1 que le quité del 5 y se volvió 12. Y este ya no es 5, ahora es 4, ¿verdad? Porque ya le saqué 1. Entonces, como ahora este es 4, la mitad de 4 es 2. Y acá ya no es 2, ahora como recibió 1, ahora es 12. Y la mitad de 12 es 6. Esa sería la respuesta. Ahí vamos a ver otro ejemplo. La mitad de 30. Ya, la mitad significa dividirlo entre 2. Entonces coloco 30 entre 2. Termina en 0 si tiene mitad exacta. Comenzamos con el 3. Uy, pero el 3 no le puedo sacar mitad. Entonces, como yo no puedo sacar mitad porque no es exacta, le quito 1. Si yo al 3 le quito 1, se queda en 2, ¿verdad? Se queda en 2. Y como le quité 1 y le doy al 0, ahora se vuelve 10. Recuerda que este se quitó 1 y ahora es 2. La mitad de 2, 1. Y la mitad de 10, 5. Entonces acá la respuesta sería 15. La tercia. También le llama la tercera parte de un número. ¿Ok? La tercia o la tercera parte de un número. O sea que lo puedes dividir entre 3. Ahora, ¿cómo saber que un número se puede dividir entre 3? Tengo el número 24. A ver, ¿se puede dividir entre 3? Tú lo que tendrías que hacer es sumar sus cifras. Ya, esto solamente es para que tú sepas si un número se puede dividir entre 3. El número 24 se puede dividir entre 3, entonces para saber si se puede o no, yo sumaría la cifra 2 más 4. 2 más 4 y 2 más 4 es 6. Si el resultado de esa suma te das cuenta que es un resultado de la tabla del 3, estos son los resultados de la tabla del 3. Y entre ellos sí tenemos al 6. Eso quiere decir que el número 24 sí lo puedes dividir entre 3. 81, ¿se podrá dividir entre 3? Entonces tú sumarías 8 más 1. Y 8 más 1 es 9. Y el número 9 sí se encuentra como resultado en la tabla del 3. Eso quiere decir que este número sí lo puedes dividir entre 3. Acá solamente estamos identificando si podemos dividir entre 3 a un número. ¿Ok? 468. ¿Se puede dividir entre 3? Sumamos 4 más 6 más 8. 4 más 6 más 8 te da 18. Y te das cuenta que el número 18 sí se encuentra como resultado de la tabla del 3. Pero si tú te complicas verlo en dos cifras, tú también puedes sumar este resultado que has obtenido. 1 más 8. Y eso te da 9. Y te das cuenta que sí está en la tabla como resultado en la tabla del 3. ¿Qué pasa si yo sumaría y no estaría en el resultado de la tabla del 3? Eso quiere decir que el número no se podía dividir entre 3. Pero en este caso, te das cuenta que su suma, ¿no? El resultado, sí está en la tabla del 3. Por lo tanto, sí se puede dividir entre 3. Bien, la tercia significa dividir entre 3 un número. Veamos, la tercia de 15. Cuando te dice la tercia de 15, quiere decir que tú tienes que operar 15 entre 3. Ahora, acá tú puedes aplicar el método de agrupación, puedes aplicar el método de la recta numérica o puedes aplicar el método inverso a la multiplicación. ¿Verdad? Acá ya depende de ti cuál quieres aplicar. Si tú aplicas el método de agrupación,
este es el total de elementos dividido en 3 grupos. Tú tendrías que hacer 3 circulitos y luego colocar los 15 elementos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Como hemos hecho en el método de agrupación. Si tú harías por la recta numérica, tendrías que trazar tu recta, colocas en el extremo 15 y luego vas restando menos 3, menos 3, menos 3 hasta llegar al 0 y contar cuántos saltos en retrocesos ha dado. Y ese sería su resultado. Si tú realizas por el método de la multiplicación, entonces tú tendrías que preguntarte, 3, ¿por qué número multiplicado te daría 15? ¿No? Esto es por el método de la multiplicación. 3, ¿por qué número multiplicado te da 15? Entonces ahí tú buscas, ¿no? 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4. Y cuando llegas a 3 por 5, te das cuenta que te da 15. Entonces la respuesta es 5. La tercera parte de 27. Entonces, como te pide la tercera parte de 27, es 27 entre 3. A partir de aquí, depende de tu habilidad cómo quieres encontrar la división. Si tú quieres por agrupación, pues realízalo por agrupación. Si tú quieres por recta numérica, realiza la recta numérica. Ahora, si tú quieres mediante la multiplicación, tú tendrías que pensar 3, porque está dividido entre 3. 3, ¿por qué número multiplicado te da como resultado 27? Pero para eso sí tienes que saber la tabla. Tendrás que multiplicar 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4, hasta que obtengas el 27. Y te das cuenta que cuando llegas a 3 por 9, 3 por 9 sí es 27. Entonces acá mi respuesta sería 9. La tercia, mira que te pueden poner la tercia o la tercera parte. Eso significa siempre dividir entre 3. La tercia, dividir entre 3 ¿a quién? Al 36. 36 entre 3. ¿Cómo lo resuelves? Ya sabes, puedes hacer por el método de agrupación, puedes hacer por el método de la recta numérica. En este caso, yo lo estoy resolviendo por el método de la multiplicación. Como es entre 3, entonces yo pienso 3, ¿por qué número multiplicado te da 36? Acá sí vas a demorar un poquito más, porque si multiplico 3 por 10 es 30, y esto es más de 30. Entonces vas buscando por 11, por 12, y cuando llegas 3 por 12 o 12 por 13, que es lo mismo, vas a obtener 36. Entonces acá la respuesta sería 12. Recuerda, tú puedes hacer por el método de la agrupación, ¿no? No hay problema. El resultado te va a salir igual. La cuarta. Bien, la cuarta significa que a ese número lo tienes que dividir entre 4. ¿Cómo lo calculamos? Veamos por acá. La cuarta parte de 32 es, cuando te hablan de la cuarta parte es dividir entre 4, es decir, 32 entre 4. Bien, acá utilizando por el método de la multiplicación, tú tendrías que pensar 4 multiplicado con qué número te da 32, ¿verdad? 4 multiplicado con qué número te da 32. Y buscaría, ¿no? 4 por 1, 4 por 2, 4 por 3, 4 por 4, 4 por 5, 4 por 6. Y te das cuenta que cuando llegas a 4 por 8, te va a dar ahí el 32. Eso quiere decir que esa división sería 8. ¿Por qué? Porque 4 por 8 o 8 por 4 es 32. Pero hay otra forma también como puedes calcularlo, ¿no? Sabiendo sacar la mitad, como hemos hecho anteriormente, no hemos sacado la mitad. Pero ¿cómo sacarías? De esta manera. Miren, si te pide la cuarta parte, tú vas a sacar 2 veces a ese número 32, le sacas 2 veces la mitad. Primero, ¿cuál es la mitad de 32? La mitad de 32 lo puedes aplicar como ya se te enseñó, ¿no? Cuando hemos comenzado con la mitad. La mitad de 32 es 16. Ahora sácale otra vez la mitad a 16. De 16, la mitad es 8. Y ahí está el resultado.
Si tú te complicas buscando con la multiplicación, a este número tú le puedes sacar 2 veces la mitad. Y esa segunda vez que le sacas es la respuesta. La cuarta parte de 48 es, cuarta parte significa 48 entre 4. Entonces acá tú tendrías que buscar, si es por el método de la multiplicación, 4 multiplicado por qué número te da 48. 4 multiplicado por qué número te da 48. Y vas buscando. 4 por 1, 4 por 2, pero te das cuenta que cuando llegas a 4 por 10 es 40 y este es más de 40. Entonces 4 por 2, 4 por 12 o 12 por 4 sí te da 48. Entonces la respuesta sería 2. Ya, esto es mediante la multiplicación. Ahora, si tú te complicas, pues si te hablan de cuarta, tú le sacas la mitad 2 veces al número 48. ¿Cuál es la mitad de 48? Eso es más sencillo, ¿no? Sacas mitad 4 y sacas mitad 8, ¿no? Como ya se te explicó. Entonces, la mitad de 48 es 24. Ahora saquémoslo otra vez la mitad de 24. Y la mitad de 24 es 12. Entonces la respuesta es 12. ¿Ok? Esa es la otra forma como puedes hacer. Pero recuerda que tú tienes que practicar. Ya tienes que estar practicando porque si no te vas a olvidar. Letra C, la cuarta parte de 120. Esto significa 120 entre 4. Mediante la multiplicación, acá sí es un poquito más complicada, ¿no? Porque el resultado que vas a obtener es 120, ya tiene 3 cifras. 4, ¿por qué número multiplicado te da 120? Bien, bueno, acá tendrías que buscar, es imposible por 10 porque 4 por 10 es 40, tendría que ser más números. Observa acá una ayudadita, mira, cuando tú observas que tu número termina en 0, como en este caso 120 termina en 0, primero quítalo el 0 por un momento. Si tú le quitas el 0, sería el número 12, ¿verdad? Y es más fácil, 12. 4, ¿por qué número multiplicado te da 12? Pues sería por 3, ¿verdad? Y luego le agregarías el cerito que está acá. Es decir, sería el número 30. ¿Ok? Otra vez, acuérdate. En este caso, tú simplemente al 0 lo obvias por un momento, no lo tapas. 4 por 3 es 12. Y luego le agregas el 0. Pero si tú te complicas de esa manera, pues le puedes sacar la mitad 2 veces. ¿Cuál es la mitad de 120? Bueno, la mitad de 1 no se puede, le da y se convierte en 12, ¿verdad? La mitad de 12 es 6 y de 0, pues es 0. Es decir, la mitad de 120 es 60. Ahora a 60 sácale la mitad. La mitad de 6 es 3 y la mitad de 0 es 0. Por lo tanto, la mitad de 60 es 30. Ahí está la respuesta. Si te complicas por la multiplicación, sácale 2 veces la mitad. Si te complicas sacando la mitad, pues realiza el método de agrupación. Realizarías 4 círculos y colocarías de forma ordenada 120 elementos. Te vas a demorar un poco, pero también te va a salir. Pero recuerda que puedes utilizar la mitad. Sacar la mitad en un número es más sencillo, ¿ya? Pero eso tú lo vas a poder practicando. Pregunta número 1. Encierra con un rectángulo las fresas según indique cada recuadro. Dice dividir entre dos partes iguales esta cantidad. Entonces yo primero tengo que saber cuál es la cantidad total de elementos, que son las fresas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien, lo vamos a dividir al número 12 entre 2. Entonces colocamos acá 12 entre 2. ¿Cuál es la mitad? Al 1 no tiene mitad, entonces le da al 2 y se vuelve 12. La mitad de 12, 6. Eso quiere decir que voy a formar dos grupos
porque quiere que lo dividan entre 2, esto es la cantidad de grupos, y cada grupo tiene que tener 6. Voy a encerrar 6 fresas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo encierro. Ahí está un grupo y los otros 6 el otro grupo. Ahí están los dos grupos y cada grupo contiene 6 fresas. Siguiente. 12 entre 3, porque dice dividir entre 3. Es decir, voy a formar 3 grupos, pero la pregunta es, ¿cuántos elementos va a tener ese grupo? Acá tú puedes aplicar la técnica que deseas, 2 entre 3. Si tú quieres lo haces por agrupación, por resta o por multiplicación. Si es por multiplicación, tú te preguntarías, ¿3 por cuánto te da 12? Pues 3 por 4, ¿verdad? Porque 3 por 4 o 4 por 3 da 12. Eso quiere decir que vas a encerrar 4 fresas. 1, 2, 3, 4. Ya encerré un grupo. 1, 2, 3, 4. Ya encerré el segundo grupo. 1, 2, 3, 4. Ya encerré el tercer grupo. Recuerda que esto entre 3 es la cantidad de grupo. Y este viene a ser la cantidad de fresas que hay en cada grupo. 12 entre 4. Recuerda que tú acá, como es entre 4, le puedes sacar la mitad al 12 dos veces, ¿verdad? Dos veces. La mitad de 12, 6. Y la mitad de 6, 3. O puedes aplicar el método de la multiplicación. 4 multiplicado con qué número te da 12. 4 por 3, 2. Eso quiere decir que tú vas a encerrar a 3 fresas. 1, 2, 3, ahí está un grupo. 1, 2, 3, segundo grupo. 1, 2, 3, tercer grupo. Y 1, 2, 3, cuarto grupo. Hay 4 grupos y cada grupo tiene 3 fresas. Bien, relaciona mediante flecha la imagen con su cantidad que le corresponde. La mitad de 18. ¿Ya? ¿Cuál sería la mitad de 18? Pues la mitad de 18 vendría a ser 9. La mitad de 12. La mitad de 12 vendría a ser 6. La mitad de 24. Mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2. Sería 12. Mitad de 42. La mitad de 4 es 2 y la mitad de 2 es 1. Entonces sería 21. Completa los espacios con las palabras que se encuentran en los recuadros. Es decir, la mitad, tercera parte de o la cuarta parte de. Comenzamos con la primera. La, acá tenemos que completar cuál de las tres van a ser. Dice, la 26 es 13. O sea, de 26 su respuesta es 13. Y acá dice el por qué. Porque al 26 dividido entre 2 da 13. Y dividir entre 2, ¿qué significa? La mitad, la tercera parte o la cuarta parte. Dividir entre 2 significa la mitad. Entonces acá completamos con la mitad de. Siguiente, la 15 es 5. Porque 15 entre 3 es 5. Dividirlo entre 3 significa la tercera parte de 15 es 5. ¿Ok? Siguiente, la 36 es 9. ¿Por qué? Porque 36 entre 4 da 9. ¿Qué significa entre 4? Entre 4 significa la cuarta parte. ¿Ok? Entre 4 significa la cuarta parte. La cuarta parte de 36 es 9. Siguiente, la de 10 es 5. ¿Por qué? Porque ese 10, que es el total de elementos, dividido en 2, al decirte dividido entre 2, ya se refiere a la mitad. La mitad de 10 es 5. Siguiente, la de 25. ¿Por qué? Porque 20 entre 4 lo está dividiendo entre 4. Eso quiere decir, entre 4 es la cuarta parte. Es 5. Número 4.
Sigue el ejemplo y completa los espacios. Bien, acá te está dando un ejemplo de guía. Dice, la mitad de 18, ¿qué significa la mitad? Dividir entre 2. Es 9, dice. O sea, 18 entre 2 me va a dar 9. Y es verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque 18 entre 2 es igual a 9. La tercera parte de 27, ¿qué significa eso? Te está preguntando cuánto es 27 entre 3. Entonces acá tú aplicas la forma que tú deseas, por agrupación, por recta numérica o por división. 27 entre 3. 3, ¿por qué número te da 27? Pues 9. ¿Por qué? Porque 27 entre 3 es 9. La cuarta parte de 48. Te está preguntando 48 entre 4. La cuarta parte de 48, 48 entre 4, ¿no? Tú le puedes, como es entre 4, tú le puedes sacar 2 veces la mitad. ¿Recuerdas? Mitad de 4, 2. Mitad de 8, 4. Te salió 24. Ahora ese 24 sáquele la mitad. Mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2. Y va a resultar 12. ¿Por qué? Porque 48 entre 4 es 12. La mitad de 32. Ya, sacar la mitad es sencillo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? La mitad. Simplemente, el 3 no tiene mitad. Ah, entonces quítale una cifra. Se vuelve 2. Pero esa cifra que le has quitado con el número 2 que está acá se vuelve 12. La mitad de 12 es 1 y la mitad de 12 es 6. Por eso es que ahí te sale 16. Porque 32 entre 2 es 16. Número 5. Indica en los espacios el valor de las siguientes expresiones. La tercia de 21. Es decir, ¿cuánto es 21 entre 3? 21 entre 3. Puedes hacer el método que tú deseas. Recuerda que acá ya puedes pausar el video y trata de resolverlo y luego te vas guiando si lo has hecho bien. 21 entre 3 pues vendría a ser 7. ¿Por qué? Porque 3 por 7 es 21. La tercia de 18. Divide el 18 entre 3. 3 ¿por qué número multiplicado te da 18? Pues 6. La tercia de 36. La tercia, 36 entre 3. 12. La mitad de 30. La mitad sí es más rápido, ¿verdad? Sácale la mitad a 30. Al 3 no se puede sacar. Quítale 1 y se vuelve 2. Y ese 1 con el 0 de acá se vuelve 10. La mitad de 2, recuerda que prestó 1, la mitad de 2 es 1 y la mitad de 10 es 5, 15. La mitad de 8, ya eso es más sencillo, ¿no? La mitad de 8, 4. La mitad de 14. A ver, 14 tiene en cifra par si tiene mitad. ¿Cuál es la mitad de 14? La mitad de 14 vendría a ser 7. La cuarta parte de 32, o sea, dividir entre 4. O sáquenle la mitad 2 veces a 32. Por cualquiera de las dos formas, te tiene que salir 8. La cuarta parte de 24. 24 entre 4. 4 multiplicado por qué número te da 24. O sácale 2 veces la mitad de 24 y te va a salir 6. La cuarta parte de 12, es decir, 12 entre 4. 4 multiplicado por qué número te da 12. O sácale 2 veces la mitad de 12 y te va a salir 3. Bien, ahora nos pasamos directo al número 6 y dice, lee, analice y responde los siguientes problemas. Sofía tiene 24 caramelos y su hermano, que es Ángel, la tercera parte de los que tiene ella. Es decir, Sofía tiene 24 caramelos. Ahí está 24. Ángel tiene la tercera parte de lo que tiene ella. Es decir, la tercera parte de 24. ¿Y qué significa la tercera parte? Dividir entre 3. Es decir, 24 entre 3. ¿Y cuánto es 24 entre 3? 3 ¿por qué número multiplicado te da 24? 8. Eso quiere decir que Ángel tiene solamente 8 caramelos. Y como te pregunta,
¿Cuántos caramelos tienen en total? Entonces hay que sumar lo que tiene Sofía más lo que tiene Ángel. Y esa suma es 32. Entonces, cuando hay una pregunta, tienes que darle la respuesta. La respuesta sería, en total tienen 32 caramelos. Letra B. Un papá desea dar propinas a sus dos hijos y dispone de 120 soles. Al primero le da la tercera parte de lo que dispone, o sea, de los 120. Al primer hijo le da la tercera parte. ¿Qué significa la tercera parte? Entre 3. Luego dice, al segundo le da la cuarta parte. Ok, comenzamos con el primero. Acuérdate, ¿cómo se divide? Mira, termina en 0. Haz de cuenta que no está el 0. Si no está el 0, ¿tú qué dividirías? 12 entre 3. Ese está más fácil. ¿Cuánto es 12 entre 3? O 3 multiplicado por qué número te da 12. Te das cuenta que es 4, ¿verdad? Ahora, como ya sabes que 12 entre 3 es 4, ahora recién agrégale este 0. Agrégale a tu respuesta y te va a dar 40. Dice que al segundo le dio la cuarta parte, o sea, la cuarta parte del total de 120. ¿Cuánto es 120 entre 4? Dividir entre 4 significa sacarle la mitad a 120 dos veces. No te olvides, sacarle la mitad. De 1 no se puede, le presta, se vuelve 12. La mitad de 12 es 6 y la mitad de 0 es 0. O sea, sería 60. Ahora le sacamos otra vez la mitad. La mitad de 6 es 3 y la mitad de 0 es 0. Me quedaría 30. O si no, te pones a dividir, ¿no? Como termina en 0, haz de cuenta que no está el 0 y divides 2 entre 4. Y 2 entre 4 te va a salir 3. Y luego le agregas ese 3, este cerito. Sería 30. Te pregunta, ¿cuánto de propina en total le da a sus hijos? O sea, te está pidiendo que sumes el total de las propinas. Entonces sumarías 40 más 30. Y esa suma vendría a ser 70. Recuerda, como hay una pregunta, debe tener una respuesta. La respuesta sería, en total le da 70 soles de propina. Al primero le da 40 soles y al segundo le da 30 soles. En total, 70 soles de propina. Muy bien, niños, espero que hayas comprendido y no te olvides seguir practicando. Ahí nos quedamos.